de hoy es ver ORM y JSON. De todas formas, ahí les dejé un repo que les mandé por el Twitter, perdón, por el WhatsApp. El repo ese lo que tiene es un proyecto Docker nada más, en el cual le levanta una base de datos y le levanta ya un entorno de Python con las librerías instaladas, en este caso es Kiwi, que vamos a usar para usar ORM, y les deja la consola lista para que ustedes puedan tirar comandos. Si ustedes quieren, lo que podemos hacer es, vemos la clase ahora, la damos a toda la parte teórica, vemos todo, y después hacemos, por fuera hacemos una práctica. La vamos haciendo, o sea, vamos pimponeando entre nosotros y vamos haciendo la clase, si les parece. Lo bueno de que tiene es que, como está en Docker el entorno, por más que tengan Windows, instalando ¿cómo se llama? El Docker en Windows, que no es tan complicado, el siguiente, básicamente, lo pueden correr igual. Por eso, así que no sería tan compleja esa parte, podrían hacerlo con Windows. El problema es que vas a tener que bajar en un repositorio por un lado, y después vas a tener que bajar las librerías y la imagen por otro. Los contenedores, las imágenes de Docker las vas a tener que bajar también. Y son como 200 megas más o menos. Por eso. De todas formas, lo que podemos hacer, si quieren, es conectar las máquinas de celular e instalar sobre la máquina directamente Piwi, que es la librería sola. Y usamos, en vez de usar una base de datos externa, usamos un SQLite, que es mucho más liviano. Eso como quieran, si quieren lo podemos hacer eso. Y esa librería no pesa nada. ¿Eh? ¿Conecten las máquinas de celular entonces? ¿Eh? Bueno, o sea, a ver, o conéctense a la que dice Essential Phone. La clave es Wi-Fi 312-654. Ey, pero solamente hagan el pip install, no vayan a querer hacer nada, porque me puta van a comer los datos. Essential Phone. A ver, ahí Charlie mandó un audio, me está mandando hasta ahí churro. ¿Qué haces, hermano? Debería, che, padre había. Haz una cosa, ándate para andar un ratito, que ahí me conecto y veo si puedo entrar a correr. Y te digo qué puedo hacer. Dale, querido Palermo, igual me parece que no hay internet directamente. ¿Cómo es cuando tenés algo, no? Wi-Fi, o sea, todo en minúscula, 321-654. No es el 1, 2, 3, 4, 5, sino que es como 321-654. Bueno, básicamente, cuando hablamos de ORM, básicamente cuando hablamos de ORM, estamos hablando de mapeadores de objetos a relacionales. Ahí les hagan pip install piwi. Sudo espacio pip install piwi. PWE. Los ORMs básicamente son, como les decía, son mapeadores de objetos a relacional. Lo que hacen es permiten que una clase se relacione con una tabla en una base de datos y que nosotros interactuemos con estas clases, con estos objetos, y que que la librería o el ORM haga la relación con las bases de datos. ABC 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, me parece que no estás conectado a internet. Es Piwi con dos veces. Ah, es Piwi con 2 G, no entiendo. Bien. Me acuerdo el de Steve. Exactamente. Min Destination va a operar a hacer Piwi. Pip install. Sudo. Sudo Pipi. Sudo espacio pip install. Espacio pip install. Es fácil. Sí, sí, sí. No, ahí ya pueden desconectarse. Una vez que le hagan la instalación de Piwi completa,
Ya pueden conectarse. La realidad es que en Python, como les decía, esto lo que hace es relaciona objetos de programación con tablas en bases de datos. Esto nos va a permitir usar la misma implementación, usarla para conectarse a una base de datos SQL, MySQL, Postgres, SQLite o lo que sea. No hay complicaciones en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es nosotros no vamos a tocar tablas, solamente vamos a tocar objetos de programación. En este caso, la librería que vamos a usar en Python es Piwi. Hay muchas librerías para hacer para ORM en Python. Piwi lo que tiene es que es muy pequeña, como habrán visto, la instalación es muy rápida. Son 620K e implementa de forma muy simple las relaciones. Está muy cerca de la implementación que hace Django de los ORM. El ORM es muy similar al de Django, entonces el que sabe Django, Piwi lo va a agarrar casi directo, y el que aprenda Piwi cuando tenga que trabajar con bases de datos en Django las va a agarrar casi directo también. Es sudo pip install Piwi. Y la contraseña es abc123. Conectate a la red Essential Phone, la clave es Wi-Fi 321.654 porque no hay internet. Instala Piwi. Wi-Fi 321. Wi-Fi. Sí. No, es que no es mala esa, ¿eh? Con G. 321.654. Bueno, por eso la idea es que usemos Piwi como ORM. La ventaja que tiene esto es que nos abstrae de tener que andar tocando SQL. Totalmente. No vemos una sentencia SQL, no nos metemos en ninguna tabla, no nos conectamos a la tabla intencionalmente por afuera. Es como se hace solo y él se encarga de manejar. ¿Qué pasa? Piwi tiene el mismo potencial que tiene Django en ese sentido. Nos permite definir tablas con índices, con relaciones, con una cantidad de cosas que hacen que ¿cómo se llama? Nos tengamos que abstraer totalmente. No tenemos que crear foreign key adentro de las tablas nosotros, desde una conexión MySQL o a SQL, a Postgres o a lo que sea. No tenemos que andar diciéndole, che, esta es la primary key, se ordena por tal cosa la tabla. No, se encarga solo. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Todo tranqui. Che, me parece que estamos sin internet directamente acá en Corbis. ¿Tenés idea qué podemos hacer? No, te cuento. De entrada ya el Wi-Fi no me está dando IP. De todas formas, levantamos las máquinas, ¿viste? O sea, el Wi-Fi público. Levantamos las máquinas del curso con el Wi-Fi privado, ¿viste? Y tampoco tiene acceso. Y me comentaban los chicos que no estamos llegando a ningún lado. El tema que digo, bueno, probamos buscar el router de Wi-Fi de acá de la sala esta, ¿viste? Digo, le pego una reiniciada al router, pero no ni idea dónde está tampoco. Bueno, perdón, el AP, no el router, el AP. Dale. Bueno, dale. Gracias. Dale, chucho. Bueno, como les decía, entonces la idea es usar Piwi por estas ventajas. Es pequeño, es simple, todos ya lo pudieron instalar. ¿Se desconectaron del Wi-Fi? No. Desconéctense del salame. Me están usando el paquete de data a mí. Es más, fíjense que hay unas actualizaciones de Ubuntu. Actualícenme todas las máquinas ya que estamos. Creo que es una versión nueva, son 2 GB por máquina, así que ¿qué problema es? Bueno. ¿Alguien más o menos hasta ahora tiene idea qué es lo que vamos a hacer con esto? Crear objetos, clases, hacer directamente en la base de datos. Bueno, está buena la aproximación. Crear Me gustó. en base, ¿no?
Me gustó las caras de no tengo la más puta idea. Esas caras me encantaron. Les comento por qué me encantaron. Porque está bueno, porque o sea, yo les expliqué que era un ORM, por qué vamos a usar Pivo y todo, pero ¿para qué? Es otro tema. La idea es poder que nuestra aplicación pueda tener acceso a guardar datos en una base de datos y poder leer datos de una base de datos. No, en realidad es como una interfaz de conexión, por así decirlo. En vez de que vos te conectes directamente a la base de datos y le tires los comandos, esto hace de interfaz en medio y hace de... Sí, es como que... Y yo interactúo con mis objetos de programación y la librería se encarga de interactuar con la base de datos. Ahora cuando empecemos a ver ejemplos se van a familiarizar más y van a ver que es muy simple usarlo. La cuestión es que PyMySQL lo que hace es hace la conexión directa y no, pero por un lado hace la conexión directa y vos le tenés que escribir las secuencias de SQL. Cambio Piwi, vos te olvidás de SQL y le llamás a métodos de los objetos. Este es el ejemplo, un ejemplo muy básico de cómo se definiría una base de datos, una tabla en una base de datos acá en Piwi. Básicamente lo que hacemos es from piwi.import toda la librería. Si bien yo les dije varias veces que eso no se hace, el tema es que es mucho más rápido hacerlo así para el ejemplo que empezar a importar una por una cosas. Después vamos a definir una variable db que va a ser igual a SQLite, database, y el string con el nombre del archivo. SQLite, ¿tienen idea cómo funciona más o menos? SQLite es un motor de base de datos que en vez de conectarse afuera de la máquina es más, podemos tener acceso por fuera, ¿eh? Algo por el estilo, sí, exactamente. Trabaja como un archivo local que lo usa como base de datos, que tiene tiene más potencia que un Access, tiene más potencia que un Excel. Sí, pero la diferencia es que no tenemos un servidor. Es local y es muy reducido. De hecho, lo más probable... habría que ver. Capaz que las máquinas ya tengan instalado el SQLite, si no vamos a tener problemas. ¿Por qué no importas como...? Era justamente lo que había dicho. Porque de esta forma importo toda la librería y es más rápido y más fácil para el ejemplo. Si bien esto no es recomendado porque esto de acá te carga toda la librería, por más que no vayas, que solamente uses una sentencia, en este caso debería importar esto, debería importar las otras cosas que voy a usar abajo. Y como es tan liviana y pequeña la librería, le importo de esta forma y va a contar. Alguien copie el código, vayan probando, abran una terminal y vayan probando esto así tal cual, línea a línea, vayan tirándola en la terminal. O copien el código si quieren, como quieran, o en un archivo. No, pero no, olvídense, vamos a usarlo local porque como no tenemos internet, si hacemos el clon y todo, son como 250 megas por máquina y no me van a pagar ustedes. Exactamente. Es más, y todo lo que gane el curso voy a tener que usarlo para pagar mi paquete de datos. Database es como el punto DB, es como un tipo de archivo para el... Este de acá es el archivo SQLite. ¿Te va a generar un archivo local? Vayan creándolo ahí, vayan tirándolo en la consola o escríbanlo en un archivo de texto y ejecútenlo, eso como ustedes quieran. Esto de acá lo que hace es, en la primera instancia define la base de datos. ¿Qué base de datos voy a usar? En este caso, si por ejemplo sería PostgreSQL Database, en vez de ser SQLite, en vez de tener acá un solo atributo que sea el nombre del archivo, tendría la base de datos a la que se va a conectar, tendría el usuario, el servidor, los puertos, contraseña y todos los datos. No, esto es un archivo, ¿esta clase meta? Sí, este sí va dentro. Después lo que hago es defino una clase que se va a llamar persona, que va a ser mi tabla en la base de datos, que van a ver que hereda de models, porque en los ORM no decimos que tenemos tablas, sino que tenemos modelos. Son models. Este model va a tener dos atributos que va a ser name, o nombre, pónganle como ustedes quieran, que va a ser de tipo charfield, o sea que va a ser un campo de caracteres,
Después va a tener un atributo que va a ser birthday o cumpleaños, o fecha de nacimiento, pónganle como ustedes quieran, que va a ser de tipo date field, que va a ser, básicamente lo que va a hacer eso es una fecha dentro de la tabla. Charfield un campo de caracteres. Es como el Baichar. Sí, como un, o sea, Baichar. bar chart, exactamente. Le estás diciendo de qué tipo va a ser la columna esa. No me han dicho que no reconoce el módulo Piwi. ¿Le hiciste el install? Probalo acá. No, pero para ver. Hacer una cosa. En la consola tirar un Python directamente. Tenés todo esto metido acá adentro que te va a dar cualquier cosa. Te aviso por la. No estás ejecutando eso, sino que estás ejecutando todo esto. Hacer un control C. Control C de nuevo. Y ahora meter un Python ahí y hacer un import. ¿Terminaron de copiar esto? La clase media está bien. Sí. Después, ¿qué hace? Define estos dos atributos y dentro de persona define el class meta. Class meta son... Lo que está definiendo acá no es una clase nueva en realidad, les aviso, ¿no? Está reescribiendo los metadatos de la clase persona. Uno de los metadatos es qué base de datos va a usar. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que yo les decía de la herencia? Que cuando yo defino una clase y le pongo entre paréntesis el nombre de otra clase, me dice, automáticamente lo que me va a decir es que va a tomar los datos de esta clase y le va a personalizar lo que yo le ponga acá. Acá lo que le está personalizando es que le está agregando un campo, o sea, dos campos en realidad, uno de tipo texto, otro de tipo fecha, y le está personalizando el atributo database a los metadatos de la clase model, la clase de persona. No, metadatos en realidad son datos extras de una clase que se usan para algo. En este caso, la base de datos es uno de los metadatos que tiene esta clase modelo, que lo que hace es, sabe a qué base de datos se tiene que conectar para crear la tabla, para hacer todas las cosas. No, es otra cosa. Esto es todo Python, ¿no? Por ahora es todo Python. Lo que estamos haciendo es definiendo una clase que va a relacionarse con una tabla. Esto acá va a tener su contraparte en una base de datos que va a ser una tabla. No, esto vos lo definís acá. Hasta acá llega la clase. De acá lo que podrías definir es, si querés una foreign key con otra clase, qué índice vas a usar, qué orden, por dónde querés que se ordene la tabla, porque viste que vos podés generar en una base de datos, vos podés generar muchos índices. De hecho, a una base de datos le podés generar infinita cantidad de índices. Acá le podés generar los índices que vos querés, dentro de los metadatos le podés decir, como te digo, si bien este ID va a ser el primary key de la base de datos, ordenámela por nombre. Y entonces te va a generar internamente un índice por nombre para poder acceder directamente, porque se supone que vos vas a buscar más por nombre que por clave primaria, por así decirlo. Normalmente los ORM lo que hacen siempre es generar un campo oculto que no, o sea que sí tenemos acceso, pero no lo podemos manejar nosotros muchas veces. En realidad digo muchas veces porque sí se puede manejar, que es un ID. Directamente es un valor numérico que funciona como índice numérico que va incrementando. Y de hecho se lo puede reescribir al índice ese y al primer key. A veces la otra vez que vos le configuras qué campo, pues si tenés dos campos numéricos en la tabla, vos le configuras qué campo querés que sea el ID. Yo quiero que sea, tengo fecha de nacimiento y tengo el DNI. Es más, vos podés decirle que no tenga ninguna primary key si querés. Vos definís, o sea, la diferencia es que en las tablas vos podés definir una sola primary key y muchos índices. ¿Cómo no? Me sigue dando Qué rato. el módulo. ¿Pero hiciste el pip install piwi? Sí, está acá, mira. Hacele un Python ahí. Sí. Y ahí hace pip install, from piwi import asterisco. No.
Eso es un símbolo que nada que ver. Anda tirándolos ahí a los comandos. Fíjate que ahí sí funciona. Esto de acá debe tener un entorno virtual o alguna soncera que no te está tomando la librería. Perfecto. Entonces, ¿todos copiaron esto? Bueno, de todas formas, si por ahí desde el editor no les funciona con el archivo, entren a la consola donde instalaron Piwi, pongan Python y vayan ejecutando línea a línea y yo les voy mostrando otras cosas para que vayamos probando. Acá son instrucciones generales de Piwi. Una instrucción que vamos a usar siempre que vayamos a conectar, una vez que nosotros hayamos definido nuestros modelos y nuestras tablas, lo que vamos a tener que hacer es esta primera instrucción que es dbg.connect, que lo que hace es justamente se conecta con la base de datos. Esto se va a conectar con la base de datos, va a permitir ya tener una relación abierta entre mi aplicación y la base de datos por medio de esta variable db. Luego de eso, lo que vamos a hacer, una vez que ya nos hayamos conectado a la base de datos, ya tengamos definido nuestra base de datos, tengamos definido nuestro modelo, nos vamos a conectar. Paso siguiente, vamos a crear la tabla. Esta instrucción no hace falta que la hagamos cada vez que vayamos a conectarnos, sino que solamente la primera vez que nos conectamos y para crear. Lo que va a hacer esto es tenía un profesor en la facu que esto fue muy amable, posta que le hubiese hecho, no sé, le hubiese hecho un dibujo acá con un fibrón azul así en la pared. No, tenía un profesor de probabilidad y estadística, un contador del mate, que agarraba, por ejemplo, no sé, si le habían dejado la pizarra y estaba escrita y se había calentado, limpiaba toda la pizarra y, por ejemplo, decía, bueno, porque acá tenemos el eje X, el eje Y y una asíntota a nivel de tal cosa, ¿no? Entonces agarra y dice, no, porque la función lo que va a hacer es aproximarse hasta por acá. Entonces, como estaba recaliente, alguno le pregunta, ¿y cuánto se aproxima? Y va a seguir aproximándose, y una hizo así, y dejó un rayón así de grande en la pared con un fibrón azul. Pero bueno, por eso, esto fue como muy amable. Anécdotas que no tienen nada que ver con eso. Lo que va a hacer es, nosotros tenemos acá nuestro código Python, ¿no? Que tiene un model definido. Cuando ejecutemos el .db, esto lo que va a hacer es conectarse con la base de datos. Model es la clase esa que habíamos creado. O sea, es la tabla esta clase que se conecta con una tabla. Cuando hagamos el connect acá, va a conectarse. Cuando digamos create.createTable, le vamos a pasar un array donde van a estar todos los models que queremos que cree. Acá si bien dice persona, pet no lo estamos usando nosotros, esto es simplemente un ejemplo, nada más para que sepan que pueden crear varios, ¿no? Ahí solamente ponemos persona, y esto lo que va a hacer es venir a la tabla esta, a la base de datos, y le va a decir, che, creamos una tabla que se llame persona, que tenga el campo name, que tenga el campo birthday, y ya le deja ahí la tablita, y el campo índice, perdón, me olvidé olvidar. El ID, el name y el birthday. Entonces le va a crear una tabla donde va a usarla para guardar datos y para después poder consultar datos, ¿no? ¿Pudieron ejecutar el código anterior en la consola? Hagan una cosa, vos estás usándola desde Visual Code. Abrite la terminal donde instalaste Piwi, ponele Python directamente que te abre el interactivo y conectate ahí. Mi problema se muestra que cuando le quiero paso el name o el check, quiero ir hacia abajo, toco un enter. Mueve. Ahí te muestro que recién cerré terminal para poder darle de vuelta. Ponele Python. Python. Sí. No puedo importar from Piwi desde acá. ¿Sí? ¿De cuál intérprete? Pero si no lo instalaste, ¿eh? Python 3. No, te cuento cuál es el tema. El pip instala, en este caso, el pip instala sobre Python 2. Porque está instalado sobre Python 2. Es igual. O sea, es lo mismo hacerlo en Python 2 o 3 en este caso.
La librería está disponible para los dos y son las mismas instrucciones, así que no se hagan problemas. El tema es que el pip solo lo instalas, si no tenés el entorno personalizado o no tenés apuntado todo a Python 3, pip por defecto se instala en Python 2. Porque no le estás dejando los espacios. Fíjate que vos, al name. Así como me parece los puntitos, pensé que tiene que ser automático. No. Fíjense que los 4 espacios o 2 espacios, lo que sea, no se los da la terminal sola, ¿no? Tienen que ponerle los 4 espacios estos, a propósito. De hecho, si pueden, lo que pueden hacer es copiar ustedes lo que escribieron en un archivo de texto. Copien la línea entera con los 4 espacios y péguenla y va a funcionar igual. Si pusieron pip solo, abran Python 2. O sea, pongan Python solo. ¿Cómo se llama de vuelta? No pongo fácil. No, va a ser, es que es lo mismo, por eso. De hecho, a nivel práctico va a ser lo mismo porque funcionan de la misma forma. O sea, no tiene cambios. Por ende, lo que hagan sobre Python 2 acá va a funcionar igual en Python 3. ¿Qué onda? ¿Pudieron? ¿Todo? No, vayan copiando línea a línea, ojo, no copien todas las líneas juntas porque si ya lo instalaron en Python 2 no hace falta que lo instalen en Python 3, Pongan, se lo instalaron con... No, olvídense de... ¿Por dónde lo instalaste? ¿Por acá? Lo que pasa es que cuando usan PyChart, el tema es que el archivo se llama de la misma forma que la librería. Te cuento cuál es el problema. No sé si tiene recambiar el nombre. Refactor. No, sí, refactor. ¿Refactor? El otro día me comí ya sobre recambiar el nombre. Examen. ¿Qué pasa? Al tener el mismo nombre que la librería, cuando vos haces import pig no, está importando esto. ¿Ves? Mira. Si vos ahora agarrás y decís, che, bueno, acá te falta. Esto es... No, ahora ya construir todo bien. Y ahí le vas tirando todas las instrucciones. Sí, fíjate, una por una anda copiándolas a estas. Fíjate, cuando copies estas, copiarlas con los espacios de adelante. ¿Pudieron todos? No. Ahí dale un enter más. Cuando les termine acá abajo, que les queden 3 puntitos, denle un enter más que le pongan el cursor de Python. Termino acá, termino en birthday, cuando vamos a enter, de class meta, me dará una... Porque estás, a ver, para... Name,
Virrey está. Class meta. Sin paréntesis, como paréntesis. No, sin paréntesis. Pero ahí salieron. Sí. No. No. ¿Ah? ¿Qué mierda te da como? Copia así igual. Ah, pero le pusiste los 4 espacios donde. Por eso te Los digo. copio y todo eso. No son los ¿Les anduvo? ¿Cómo hiciste el enter este? Ese espacio. No, me lo dejó hacer con el enter. Python 3. Haz una cosa. El código ese que tenés, salida. Cerrale. No, perdón. Control exit. Ponle. Exit. Bueno. Es que, ojo, si vos salís de PyCharm no te va a funcionar. Porque PyCharm está trabajando en un entorno virtual. Sí, está con Ven, por eso. Si salís de PyCharm no te va a funcionar nada. Por eso es que no... Y si lo paso, te lo paso otra A ver. carpeta. Hola Charlie, ¿cómo andás? Alfonso querido. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Mi audio no? El primero sí, el segundo no. Ah, está. Sí. Lo que pasó está clavado en punta. Ah, Me quiero necesitar la mano. está. O sea, Sí. en mi oficina, Sí. Deme un segundo. que está en medio. La llave del coso. Dale, ahí voy. ¿Cómo?